que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendita sea la palabra de nuestro Dios y bendito sea nuestro Dios en esta noche. Amén, aleluya. Ha dado a su Hijo unigénito. Bendito Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino en este mundo para darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos. Amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en Isaías 53. Dice, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo sufrió humillaciones, que nuestro Señor Jesucristo sufrió latigazos, sufrió maltratos, que nuestro Señor Jesucristo sufrió, fue un hombre que pasó tantas dolencias, tantos dolores. Mas dice la palabra del Señor que aún así nuestro Señor Jesucristo nunca abrió su boca. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que fue un hombre que nunca abrió su boca a pesar de las humillaciones, a pesar de los maltratos, a pesar de los latigazos, de cada escupida que ha recibido nuestro Señor Jesucristo, jamás ha abierto su boca. Amén. Mas aún así su misericordia seguía sobre esas personas que le estaban haciendo daño. Mas aún así el amor de nuestro Señor Jesucristo era tan grande hacia nosotros los pecadores. Aleluya. Amén, Bendito aleluya. Dios, aleluya, santo sea nuestro Dios. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, sin ese sacrificio divino de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estaríamos aquí. Aleluya. Sin ese sacrificio tan grande que nuestro Señor ha hecho por nosotros, mis hermanos, sin ser merecedores. Porque no somos merecedores de tanto amor, de tanta gracia, de tanta misericordia. Gracias, Mas gracias a ese sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Gracias, Bendito Jesús. sea nuestro Dios. Aleluya. Para que Amén. todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Amén. Nosotros ya estaríamos perdidos si no fuera por Cristo. Amén. Ya estaríamos perdidos porque de por sí, mis hermanos, vivimos en una carne pecaminosa. Vivimos en un cuerpo que le gusta lo pecaminoso, que le gustan los placeres que el mundo ofrece. De por sí estaríamos perdidos si no fuera por ese sacrificio divino que nuestro Señor hizo por nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya, Mis Jesús. hermanos, vamos a ponernos a meditar 5 segundos en nuestra vida pasada. Bendito Dios, aleluya. Por eso siempre digo, mis hermanos, hay personas que dicen que debemos olvidar nuestro pasado. Mas yo digo, mis hermanos, que debemos recordar el pasado, porque ahí está la gloria de Dios. Porque ahí la gloria de Dios se manifestó en nuestra vida. Recordando nuestro pasado, mis hermanos, nos tenemos presente de donde el Señor nos sacó, de donde el Señor nos levantó, de lo que Dios hizo en nuestra vida. Bendito Amén. Dios, aleluya. Vamos a meditar 5 segundos, mis hermanos, de lo que el Señor hizo en nosotros y de donde el Señor nos sacó. Amén. ¿Verdad, mis hermanos, que sin ese sacrificio, sin este amor tan grande que nos envuelve y se manifiesta en nuestra vida, estaríamos perdidos? Amén. Bendito Dios, aleluya. Yo Aleluya. estaría perdido si Cristo no me hubiera rescatado. Gloria a Yo estaría Dios. perdida si Cristo no me hubiera sacado de un mundo cruel, de ese mundo lleno de tristeza, maldad. Yo estaría perdida. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. El amor de Cristo es tan grande hacia nuestra vida. El amor de Cristo es tan grande, es tan maravilloso, mis hermanos, que aún sin merecerlo, el Señor nos envuelve y manifiesta su amor hacia nosotros. Gloria a Dios. Gracias a ese sacrificio, mis hermanos, que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros tenemos privilegio de ser salvos. Amén. Bendito Dios, aleluya. Quiero que vaya conmigo, mis hermanos, en Isaías 53, 3. Isaías 53, versículo 3. Aleluya. Gracias. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Cristo vive y reina para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Isaías 53, 3. Mis hermanos, años atrás, años antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo, el profeta Isaías ya estaba dando revelación de lo que nuestro Señor iba a venir a hacer, de ese sacrificio tan grande
hacer por nosotros. Aleluya. Santo Dios. 53:3. Gracias. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bendito Dios, aleluya. Nosotros mismos con nuestras acciones hemos despreciado a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros Aleluya. mismos hemos despreciado y desvalorizado la presencia de nuestro Señor. Tuvimos el privilegio de que el Señor, nuestro Dios vivo, bajó en este mundo, mas aún así le hemos fallado, le hemos despreciado, le hemos negado con nuestras acciones. Aleluya. Gloria a Versículo Dios. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bendito Dios, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo vino y sufrió en la cruz del Calvario para llevarse todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros quebrantos. Bendito Dios, aleluya. Santo sea nuestro Dios. Versículo Gloria a ti, 5. Jesús. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, bendito Aleluya, Dios. bendito Dios. Por nuestros pecados el Señor fue abatido, Gloria a fue golpeado, Dios, fue azotado, aleluya. fue maltratado, fue humillado. Gloria a Dios. Mas aún así, mis hermanos, Él estando allá en la cruz del Calvario, Él no dijo, Él no juzgó a esas personas, más bien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, glorifica a este Dios que vive en esta noche. Comienza a glorificar a Dios bendito. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La misericordia de Dios fue tan grande, mis hermanos, que Él no juzgó a esas personas que le estaban azotando, que lo estaban crucificando. Más bien Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es tan Gracias, grande sobre Jesús. nuestra vida. Gracias. La misericordia y el amor de Dios es tan grande sobre nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Jeremías 33:6, mis hermanos. Aleluya. Hoy vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Jeremías 33:6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados contra mí. Pecaron y contra mí se rebelaron. Bendito Dios, aleluya. Con ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros, nuestro Dios nos limpió de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Aleluya. Nuestro Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de estar aquí en su presencia en esta noche. Mas Aleluya. muchas veces, mis hermanos, desvalorizamos esta oportunidad, desvalorizamos este privilegio. Comencemos a pensar, mis hermanos, cuántas personas están enfermas, necesitadas, abatidas en el mundo. Mas nosotros tenemos este privilegio de estar en la casa de nuestro Señor. Gloria a Dios. Tenemos este privilegio de doblar rodillas y comenzar a clamar por esas personas. Tenemos el privilegio de doblar rodillas y comenzar a clamar para que el Señor traiga sanidad sobre esas personas, para que el Señor traiga liberación sobre esas personas abatidas, para que el Señor rompa toda cadena generacional. Tenemos el privilegio de doblar rodillas ante el Dios Todopoderoso, para que el Señor obre sobre esas personas necesitadas. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Señor. Bendito sea nuestro Dios Gracias, Todopoderoso. Jesús. Aleluya. Tenemos este privilegio, mis hermanos, que no todos tienen.
Amén. Bendito sea nuestro Dios. Así también, mis hermanos, quiero ir a Lucas 8:43. Evangelio de Lucas. Aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Yo sé, mis hermanos, que el Señor está hablando con nosotros en esta Amén, noche, porque aleluya. primeramente está hablando conmigo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio de Lucas 8:43. Gracias. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en medicamentos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Me imagino, mis hermanos, esa mujer que sufrió de flujo de sangre durante 12 años. Mis hermanos, 12 años es mucho tiempo. Me imagino esa mujer había gastado todo en medicinas, dice la palabra del Señor, en doctores, buscando una sanidad para su vida, una sanidad para su enfermedad, mas no la encontraba. Gloria a Dios. En ese tiempo, mis hermanos, la gente señalaba mucho. Y esa mujer, mis hermanos, entre la multitud era una mujer despreciada, una mujer desechada por los hombres. Gloria a Más, Dios. mis hermanos, más adelante dice en el versículo 44, se le acercó por detrás a nuestro Señor Jesucristo. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Bendito Dios, aleluya. Mis hermanos, ella dentro de sí comenzó a decir, si tan solo tocara el borde de su manto. Aleluya. Ella no quería que nuestro Señor Jesucristo ponga manos sobre ella. No quería que nuestro Señor Jesucristo le diera una palabra. Ella solo quería tocar el borde del manto de Jesús. Gloria a Dios. Esa era la Aleluya. fe, mis hermanos. Esa era la gran fe que tenía esa mujer, mis hermanos, que por su Gloria a fe Dios. ha sido sanada, por su fe ha sido salva. Bendito Dios. Gloria a Dios. Versículo 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y como al instante había sido sanada. Santo Dios. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve. Gloria a Dios, Bendito aleluya. sea. Amén. Ya. Ella Gloria a se Dios. dispuso. Esa mujer Aleluya. se dispuso llegar hasta los pies de Cristo y tocar el borde de su manto. Gloria a Dios. Esa era su fe, allí estaba su fortaleza. Se dispuso aquella mujer llegar a los pies de Cristo y tocar solamente el manto de nuestro Señor. Aleluya. Porque ella tenía la fe y la certeza de que con solo el manto, la punta del manto de Jesús, ella sería sanada. Gloria a Dios. Gloria a Esa Dios. mujer tenía la fe y la certeza de que eso era suficiente. Me imagino, mis hermanos, era su única esperanza. Nuestro Señor Jesucristo era su última solución. Porque dice la palabra del Señor que ella había gastado todo cuanto tenía, buscando una sanidad, mas no la encontraba. Mas yo me imagino, había escuchado, mis hermanos, esa mujer, que nuestro Señor Jesucristo había realizado tantos milagros, tantos prodigios, había levantado cojos, había dado vista a los ciegos, había levantado paralíticos, le había devuelto la vida a los que ya habían muerto. Aleluya. Gloria a Dios. Y yo me imagino, mis hermanas, que esta mujer tenía la fe y la certeza de que Cristo podía sanarla. Aleluya. Y esa fue la fe que la salvó. Esa fue la fe. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Y el amor de nuestro Dios fue tan grande para con ella. Amén. Y mis hermanos, aleluya, gloria a Dios. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Cada cosa tiene un propósito. Esta mujer, mis hermanos, había sufrido 12 años de flujo de sangre. Había sido rechazada, había sido humillada, maltratada por el pueblo. Y nuestro Señor Jesucristo la sanó. Amén. Mas todo esto, mis hermanos,
aconteció para que la gloria de Dios sea manifestada. Y para que el día de hoy nosotros, mis hermanos, tengamos la oportunidad de meditar y de aprender cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande es su misericordia. Gloria a Dios. Y la fe que nos hace falta, bendito Dios. Hebreos 11:1, mis hermanos. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Bendito Dios, aleluya. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que Cristo es real. Nosotros sabemos que Cristo vive, que Él no está muerto, que Él resucitó al tercer día. Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene poder. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra certeza, que aunque veamos todo perdido, sabemos que aún así nuestro Dios nos va a volver con su amor, nos va a levantar, nos va a tomar de la mano derecha y nos va a ayudar a proseguir adelante. Gloria a Dios. Bendito Dios, Aleluya. aleluya. Gracias, mi Dios. Gloria a Mis Dios, hermanos, aleluya. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Cristo está vivo Aleluya. y Cristo en esta noche tiene tanto amor para darnos. Gloria a Dios. Ahora depende de Aleluya. nosotros abrir nuestro corazón y entregarnos a nuestro Dios y decirle: Señor, aquí estoy, manifiéstate en mi vida, Señor, aquí estoy, toca mi corazón, Señor, aquí estoy, con un corazón dispuesto para servirte, para adorarte y glorificarte. ¿Quién vive? Cristo. Ya, Cristo vive y Gloria a reina para Dios, siempre, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Cristo está vivo y Cristo está aquí en esta noche. Amén. Aleluya. Cristo Aleluya. está aquí en esta noche con tanto amor para darnos. Gloria a Dios. Cristo está aquí en Aleluya. esta noche con tanto amor para ofrecernos, con tanto amor para disponernos en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Bendito Señor. Dios, aleluya. Mis hermanos, pónganse de pie en esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.